En tiempos de la colonización de Sudamérica, los indígenas cultivaban ananás, lo que significa fruta excelente. Cuenta la leyenda que el propio Cristóbal Colón bautizó esta fruta con el nombre de piña, por su semejanza visual con los piñones, el fruto de los pinos. Luego, en 1594, los portugueses llevan este fruto a la India y fue tal su aceptación que hoy se consume en el mundo entero. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo se cultiva la piña y por qué los indígenas la llamaban fruta excelente. La familia de las bromeliáceas está compuesta por unas 1.400 especies, todas originarias de América, y la gran mayoría de ellas son plantas epifíticas, es decir, que crecen sobre otras plantas en zonas de clima tropical. Pero la piña, que pertenece a esta familia de las bromeliáceas, se ha adaptado y ha sido capaz de crecer sobre tierra firme. A diferencia de la gran mayoría de los cultivos en los que hay que acondicionar el terreno utilizando maquinaria e implementos agrícolas, la piña se puede sembrar en suelos donde muy pocos rubros son capaces de sobrevivir. En este cultivo, todas las labores se realizan de forma manual. La preparación de los suelos para las siembras de piña se inicia con la limpieza del terreno y la incorporación de los residuos vegetales para mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos. Es importante que estos residuos vegetales pasen por un proceso de descomposición para evitar que sirvan de hospederos a cierto tipo de parásitos, como por ejemplo los nemátodos. Pero en algunos casos hay que hacer una desinfección previa con algún nematicida. Pero hay que hacerlo con suficiente tiempo de antelación para evitar que queden residuos tóxicos al momento de la siembra. La piña se puede sembrar por medio de la corona, de los hijuelos o de retoños. Cualquiera de ellos que se vaya a utilizar es importante que esté fresco, sano y que no esté quebrado. Los productores, antes de trasplantar la semilla al campo, siempre la desinfectan para evitar contaminar los terrenos con enfermedades como la marchitez de la cochinilla o la telabiopsis. A nosotros no nos gusta trabajar con el hijo acilar porque el hijo acilar siempre da la producción más pequeña. Entonces estamos trabajando con el basal. Se le llama basal porque esta es la base de la piña. Cuando tú llegas y cortas la piña, siempre deja la corona de hijos que se termine de crecer para que es lo que nos estamos haciendo acá. Otra forma de propagación es a través de secciones de tallo, obteniendo una planta por cada yema. Así se logran lotes de plantas uniformes. La siembra más generalizada de la piña es en doble hilera. Con este sistema se aumentan los rendimientos por hectárea y se logra uniformidad en el tamaño de los frutos. La densidad de siembra en este cultivo va a depender de la topografía del terreno. A medida que la pendiente es mayor, la densidad de siembra es menor. El número de plantas por hectárea también está determinado por las características anatómicas del cultivar a sembrar. En el caso de la española roja, que las hojas tienen espinas en todo su borde, este cultivar, al momento de sembrarse, si se siembra en hileras muy unidas, es difícil para el agricultor realizar las determinadas prácticas agronómicas. Mientras que cuando se utiliza un cultivar que tenga pocas espinas o ninguna espina, como es cayena lisa o maipure, esto no hay problema, es más fácil las actividades. Entonces de eso también va a depender la distancia de siembra.
A medida que la planta de piña se desarrolla, va produciendo nuevas hojas, las cuales se disponen sobre el tallo en forma de roseta. Estas hojas constituyen el laboratorio de la planta, ya que en ellas se sintetizan y acumulan los nutrientes que posteriormente se utilizarán en los fenómenos de floración y fructificación. Aunque la planta de piña es muy resistente a la sequía, si no cuenta con el agua necesaria durante la época seca, su desarrollo tiende a ser más lento. La forma alargada y acanalada de las hojas se debe a su adaptación para poder acumular y aprovechar mejor el agua de la lluvia y de rocío, la cual es utilizada durante la época seca. La piña, aunque es una planta terrestre, tiene la capacidad, una característica de las epífitas que es almacenar agua en sus hojas. Se presenta esto porque la base de las hojas desarrolla unos tricomas que pueden tanto almacenar agua, absorber agua como nutrientes. Al regreso veremos más sobre el manejo agronómico en el cultivo de la piña. Para poder programar un buen plan de fertilización es indispensable hacer un análisis del suelo para ver cuáles son los nutrientes que necesitamos incorporar. Los nutrientes más importantes para el cultivo de la piña son el nitrógeno y el potasio. El nitrógeno tiene que ver con los rendimientos y el potasio con la calidad del fruto. Es importante que en las primeras etapas del cultivo no falte el fósforo para que haya un buen desarrollo radical. Entre los micronutrientes, los más importantes son el zinc, el hierro y el magnesio. La cantidad de nutrientes extraída por un cultivo de piña es considerablemente mayor que la extraída por otros cultivos. Esta condición explica la caída de los rendimientos en terrenos que han sido cultivados por varios años. La incorporación de nutrientes se hace mediante la aplicación de fertilizantes granulados aplicados en la base de la planta o mediante aspersión de abonos foliares. La flor de la piña es hermafrodita y la formación del fruto ocurre sin necesidad de fecundación, lo que se conoce con el nombre de partenocarpia. Cada flor tiene tanto la parte femenina como la parte masculina, pero ella no puede autofecundarse. O sea, el polen de la flor no está en capacidad, hay un problema que se llama autoincompatibilidad que no fecunda al estigma de esta misma flor, ni de las flores que están adyacentes en esta inflorescencia, de esa variedad. Entonces el ovario madura, pero como no hay fecundación no se forma semilla. Cuando se tienen distintos cultivares en una misma plantación, como es el caso de los bancos de germoplasma, donde se siembran distintas variedades con fines de preservación del género, puede ocurrir una fecundación cruzada y por ende la formación de semillas. De forma espontánea, la planta florece después de un periodo prolongado de sequía. Sin embargo, mediante el uso de fitohormonas se puede lograr una inducción floral en cualquier época, logrando una producción programada con base en las necesidades del mercado. Para realizar la inducción floral, o como también se le llama hormoneo o forzamiento, hay que esperar que la planta tenga el desarrollo suficiente. En algunas zonas, con 7 o 8 meses de edad de la planta es suficiente, pero en otras zonas hay que esperar que tenga por lo menos 10 meses.
El producto que se utiliza para esto es el etrel, cuyo ingrediente activo es el etefono. Esta aplicación normalmente se debe hacer en horas de la mañana o de la tarde, que es cuando bajan las temperaturas y los estomas de la planta se encuentran abiertos. Entre los 30 y 40 días después de la inducción se inicia la floración. Del ovario se desarrollan unos frutos que conjuntamente con el eje de la inflorescencia y las brácteas dan lugar a una infrutescencia carnosa a la cual se le denomina sincarpio. De cada planta se obtiene una sola piña. La piña es en realidad una fruta compuesta o una fruta múltiple, porque lo que es en realidad un fruto individual es cada una de las secciones hexagonales, que mide alrededor de 2.5 centímetros de diámetro. Una piña de buena calidad pesa alrededor de 2,5 kilos, aunque esto depende del número de cosecha que sea, si es la primera, segunda o tercera cosecha, de la densidad de siembra, de la variedad utilizada y del manejo del cultivo. Una de las variedades más cultivadas es la española roja. Se distingue por sus hojas largas, estrechas y espinosas. Existe una variante con pocas espinas y con un borde central rojizo. La pulpa de los frutos de esta variedad es de color amarillo pálido. El color de la concha de la piña es el factor determinante para escoger cuándo se cosechará el fruto. En función a esto, se han asignado varios grados, que van desde el grado 0, que es cuando el fruto tiene un color verde claro en la base, hasta el grado 6, que es cuando el fruto ya se ha tornado un color amarillo naranja. Lo que determina cuándo se cosechará el fruto es el mercado al cual van dirigidos. Otro mecanismo para medir el grado de maduración es midiendo los grados Brix, o sólidos solubles en el jugo de la fruta. Para realizar la labor de cosecha, los recolectores deben usar indumentaria adecuada para protegerse de las espinas de las hojas y para facilitar el corte de la piña. El corte de la piña se realiza con un cuchillo bien afilado. Una vez cortadas, se colocan a un lado de la planta y al finalizar la cosecha de cada hilera se recogen en sacos. Todas las piñas cosechadas se reúnen en un lugar de fácil acceso, por donde pasará el transporte recogiéndolas. Para evitar que los frutos se maltraten durante el transporte, se van ubicando en un camión de acuerdo a su tamaño, protegiendo a los frutos más pequeños. Estos se colocan invirtiendo la posición de la corona, de forma que queden intercalados y la corona sirva de colchón de protección entre los frutos. Al regreso veremos cuáles son las propiedades que posee la piña y cómo es transformada industrialmente para alargar su vida útil. La piña contiene bromelaína, que es la combinación de 3 enzimas, la bromelina, la extranasa y la ananasa, las cuales tienen propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias, antihipertensivas y diuréticas. Además, la bromelina es una enzima proteolítica que digiere las proteínas y se encuentra tanto en el fruto como en el tallo y en las hojas de la planta de piña. A nivel industrial, la bromelina se extrae de un jugo que se elabora del tallo de la planta. Este jugo se pone a reaccionar con la acetona, que es el elemento principal
precipitante. Una vez que ha precipitado la enzima, estos dos se separan y se obtiene la bromelina en un estado relativamente puro. La bromelina tiene una gran cantidad de usos. Te puedo mencionar algunos, por ejemplo, para ablandar carnes, en la preparación de quesos, en la elaboración de alimentos infantiles y dietéticos. Este último caso es bastante importante porque se ha demostrado que la bromelina tiene propiedades que ayudan en el tratamiento de las enfermedades digestivas. Aunque lo más común es que la comercialización de la piña sea como fruta fresca, las nuevas tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores han promovido que la fruta tenga mayor durabilidad, por lo que es procesada y ofertada con valor agregado. Uno de los productos que se elabora a nivel industrial para alargar la vida útil de este fruto es la piña en rodajas. El proceso consiste en, una vez reseccionada la piña, separarle la corona y la base de la piña para que luego, cuando pasa la etapa de cilindrado, la máquina corte con facilidad y obtenemos una piña en cilindro hueco. Una vez que se hace el cilindrado, las piñas se sumergen en una solución de ácido ascórbico para evitar la oxidación durante el corte en rodajas. Luego se colocan las rodajas en la lata y se pasan por un túnel de exhausting. La finalidad de la aplicación del exhauster o el paso de las latas con la rodada de piña por el exhauster es para tratar de desplazar el aire ocluido dentro de la lata y a la vez tratar de que la temperatura del producto contenido pues mantenga una temperatura acorde para que cuando le caiga el líquido de cobertura entre 90 y 95 grados centígrados no haya pérdida de gradiente de temperatura que nos perjudiquen a nosotros en cuanto a mantener el vacío que corresponde. Si pasamos por una temperatura por debajo de 80 grados, pues estamos corriendo el riesgo de que no se produzca el vacío dentro de la lata. Las latas se llenan con una solución azucarada o almíbar que contiene preservantes que permiten mantener el producto por un mayor tiempo. En esta solución, las rodajas van adquiriendo las características de sabor y textura propias de la piña en almíbar. Una fase muy importante en este proceso es la esterilización comercial del producto ya enlatado. Con esto se evita que ocurra contaminación del producto por presencia de microorganismos. El tiempo que duran las latas en el autoclave, los 45 minutos, son muy importantes, ya que ellos nos garantizan a nosotros la exacta del producto, la inocuidad que debe tener el producto. Si no cumplimos esa etapa que realmente se nos exige, nosotros podemos tener a futuro un problema que serían los problemas de abombamientos, de crecimiento, un crecimiento bacteriano. Otro producto que se puede elaborar es la mermelada, que se obtiene al trocear la piña, molerla y someterla a un proceso de cocción. En la marmita, ellas por adición se mezclan los ingredientes con la dosificación adecuada para cada formulación y allí, mediante los procesos controlados, se determina desde la adición de pectina el punto de llenado y el punto de envasado. Como ellas se envasan en caliente, es necesario envasarlo en caliente, luego se les adiciona una ducha de agua natural, agua para que haya un choque térmico y el enfriamiento sea más rápido y eso nos dé un gel óptimo.
La piña es el segundo cultivo tropical de importancia mundial, después del cambur, aportando más del 20% del volumen total de frutas tropicales. 70% de la piña que se produce a nivel mundial es consumida como fruta fresca en el país que la produce. Por eso es importante aplicar las tecnologías conociendo las condiciones de nuestros productores y nuestras propias condiciones ambientales, para así no importar tecnologías que en el pasado no han sido exitosas y aprovechar todos los beneficios de esta excelente fruta. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Agrotendencia.